Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 5 y los integrantes de nuestro grupo es Sheila Álvarez, Estefanía Chamaza, Pamela Valdivieso y Caterine Játiva. El tema de hoy es el átomo de Bohr y los espectros de emisión. Marco teórico. El modelo atómico de Bohr tiene una importancia científica y considerable, pero posee serias limitaciones cuando se quiere extender este modelo a los demás átomos diferentes de hidrógeno. Con átomos que contienen más de un electrón, se observó discrepancias entre las longitudes de onda de los radios espectrales emitidos en los complementos de onda calculados. Sin embargo, la física consiguió evolucionar basándose en los postulados de Bohr, que no tenían justificación teórica. La teoría de Bohr fue ampliada, revisada y a pesar de las grandes modificaciones que fueron introducidas, permanecía incompleta, porque no explicaba todos los fenómenos observados. Entonces, se constató que la deficiencia era el modelo, porque no representaba la realidad de la naturaleza. En su teoría, Bohr explica el comportamiento de un electrón del átomo de hidrógeno en órbita de circular fija. Más tarde, en 1915, el propio Bohr y Sommerfeld admitieron la existencia de orbitales elípticos, donde el núcleo del átomo ocupa uno de los focos. Con el concepto de orbitales elípticos, se podría concluir que puede existir varios conjuntos de orbitales con momentos angulares diferentes pero con la misma energía. Objetivos generales. Reconocer y comprender el trabajo de Niels Bohr sobre los aspectos de emisión para adquirir conocimiento mediante una investigación bibliográfica. Mostrar las deducciones realizadas por Bohr en el desarrollo de su modelo atómico. Objetivos específicos. Investigar quién fue Niels Bohr, estudiar el átomo de Bohr, identificar los principios básicos del modelo atómico de Bohr, estudiar sobre los modelos atómicos, identificar los postulados del modelo atómico de Bohr y analizar sobre los modelos atómicos de Bohr y los espectros de emisión. ¿Quién fue Niels Bohr? Niels Bohr fue un físico danés que nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca. Su padre era profesor de la universidad y su madre provenía de una familia acomodada. Cursó sus estudios básicos en Dinamarca e ingresó a la Universidad de Copenhague en 1903 para estudiar física, aunque también estudió astronomía y matemáticas. En 1911 obtuvo su título de doctorado. El átomo de Bohr. Adoptando el modelo de Rutherford, Bohr propuso para el átomo de hidrógeno un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella un electrón. Este es el modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones son los planetas. Consideró que las leyes de Newton y de Coulomb eran válidas e igualó la fuerza centrípeta con la electrostática. Los principios básicos del modelo atómico de Bohr. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones
orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Por lo tanto, no existen en un estado interminado entre las órbitas. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuando más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Cuando menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. Los niveles de la energía tienen diferentes números de electrones. Modelos atómicos. Modelo atómico de Demócrito, 450 a.C. Propuso que el mundo estaba formado de dos partículas muy pequeñas e invisibles, de existencia eterna, homogénea, en el átomo como la posición más pequeña en la que podía dividir un elemento químico. Modelo atómico de Dalton, 1803 después de Cristo. El primer modelo atómico con bases científicas nació en el seno de la química, propuesto por John Dalton en sus postulados atómicos. Sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Postulado del modelo atómico de Bohr. Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo, sin radiar energía. La causa del electrón no radie energía en su órbita es de momento un postulado, ya que según la electrodinámica clásica, una carga con un movimiento acelerado debe emitir energía en forma de radiación. No todas las órbitas para electrón están permitidas. Tan solo se pueden encontrar en órbitas cuyo radio cumpla que el momento angular del electrón sea un múltiplo entero de 2π. El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En cambio, dicho emite o absorbe un fotón cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles. Este fotón, según la ley de Planck, tiene una energía. Los espectros de emisión. El espectro de emisión de un elemento químico o compuesto químico es el espectro de frecuencias de radiación electromagnética. Emite debido a un átomo o molécula que realiza una transición de un estado de alta energía a un estado de menor energía. Los espectros continuos son los emitidos por sólidos líquidos o gases densos que se encuentran a temperaturas elevadas y están relacionadas con la radiación del cuerpo negro. El aspecto cualitativo general de estos espectros es el mismo si las sustancias se encuentran a la misma temperatura y solo difieren en su intensidad relativa. Espectros de líneas. Los espectros de líneas son característicos de la radiación emitida por los átomos de un gas rarificado. Cuando se le excita por un medio consisten de líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Todos los espectros de líneas son distintos y en ese sentido son como huellas digitales atómicas. Si el gas es una combinación de varios tipos de átomos, entonces el espectro contendrá líneas características de cada elemento o tipo de átomo presente. Espectro de absorción. En contraposición a los espectros de emisión recién descritos, si la luz de una fuente que presenta un espectro continuo pasa a través de un gas que esté a menor temperatura que la fuente del espectro continuo, se produce un espectro de absorción, el cual consta de líneas oscuras como un fondo brillante coloreado
Se ha encontrado que el patrón de estas líneas corresponde exactamente al de las líneas de emisión del mismo gas. Espectros de absorción. En contraposición a los espectros de absorción recién descritos, si la luz de una fuente que presenta un espectro continuo pasa a través de un gas que esté a menor temperatura que la fuente del espectro continuo, se produce un espectro de absorción, el cual consta de líneas oscuras sobre un fondo brillante coloreado. Se ha encontrado que el patrón de estas líneas corresponde exactamente al de las líneas de emisión del mismo gas. Conclusión. Gracias a las contribuciones de Niels Bohr, la estructura del átomo y la mecánica cuántica pueden ser comprendidas. El modelo atómico de Bohr fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización. El electrón del átomo de hidrógeno presenta únicamente ciertos estados estacionarios. En cualquiera de los estados estacionarios, el electrón se mueve siguiendo una órbita circular alrededor del núcleo. A través de la fórmula se pueden conocer los cambios de energía de un electrón y los espectros de emisión permiten revelar que los elementos influyen en cada muestra, ya que tienen longitudes similares entre los que tienen elementos en común, y esto es debido al color que presenta la llama cuando se exhibe el reactivo del fuego. Muchas gracias.